Buenos días, mi nombre es Cristian Luján Higuera, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, soy de la carrera de Ingeniería Industrial y vamos a ver el proyecto de la unidad número 5, que sería de la materia de estadística inferencial del tema de correlación y regresión lineal simple. A empezar con un ejemplo que dice, supongamos que estás investigando relación entre la velocidad de extrusión de aluminio y la temperatura del metal. Y para ello recopilas datos de diferentes experimentos donde has variado la temperatura del metal y medido la velocidad de extrusión correspondiente. Y aquí tienes una tabla de datos, ¿no? Y nos dice, determinar si una correlación entre la temperatura y la velocidad de extrusión. Y nos viene aquí un archivo Minitab, ¿no? Vamos a resolver los Minitab. Aquí vienen los 5 datos, que serían la temperatura en Celsius y la velocidad de extrusión de metros por minuto, ¿no? Y nos pide verificar si hay una correlación, ¿no? Vamos a estadística básica, correlación. Ya seleccionamos las dos variables, correlación de Pearson, y nos da. Aquí nos viene la correlación de Pearson, que tiene un valor de 0.99, ya valor de 1, ¿no? Que sería que si tiene una correlación, ya que es un positivo porque está en el valor de 1, o lo más cercano a 1 posible. Pero de todas maneras vamos a verlo de una forma más resumida con el asistente. Le damos asistente, regresión. Damos regresión simple. ¿Qué nos dice? Nos dice el problema que si hay una correlación entre la temperatura y la velocidad de extrusión. Así que columna Y va a ser temperatura dependiendo la velocidad de extrusión. Le damos lineal y aceptamos. Aquí nos viene de forma más resumida, ¿no? Si existe la correlación de Y y X. Nos dice la correlación positiva o R indica que cuando la velocidad de extrusión aumenta, la temperatura tiende a aumentar. Así que vemos aquí, como está lo más cercano al 1, sería positivo perfecto. Aquí vemos si está cercano al 0, sería sin correlación. Y si es más cercano al -1, pues sería que no existe nada correlación, ¿verdad? Aquí lo hemos explicado por el modelo de porcentajes. De una manera nos dice que se puede explicar que es un 99% de la variación de la temperatura, ¿no? Si cambia la velocidad de extrusión, pues un 99% cambia la temperatura. Y aquí nos dice que prácticamente sí existe una correlación porque la relación que tienen es significativamente mayor al, si menor a lo que sería el 0.005, que significativa sería 0.0001, ¿no? Así que existe una correlación, ¿no? Aquí también vemos la gráfica lineal, que cuando la velocidad de extrusión aumenta, pues la temperatura también aumenta, ¿no? Así que nos pide aquí determinar si existe una correlación de temperatura y de extrusión. Es que sí existe. Y aquí vemos lo que vimos ahorita, ¿no? Ahorita vamos con otro ejemplo. Dice, la extrusión de aluminio es un proceso importante en la fabricación de componentes de aluminio con perfiles varios tubos. Imaginemos que estamos investigando la relación de temperatura de extinción y la resistencia al producto final. Aquí nos viene una tabla con la temperatura y la resistencia.
Nos dice calcular la correlación entre la temperatura y la resistencia aquí en el archivo Minitab. Y nos vienen los 5 datos con la temperatura y la resistencia, ¿no? Y de la misma manera vamos a estadística básica, correlación, seleccionamos las dos variables y nos dice que la correlación es de 1, así que sería positivo perfecto, ¿no? Pero igual de la misma manera vamos a ayudarnos con el asistente. Igual, mientras la temperatura aumenta, la resistencia también tiende a aumentar en el producto final, ¿no? Así que Y varía de X. Nivel de dificancia 0.5, lineal. Y aquí nos viene el resumen, ¿no? Y como vimos ahorita el valor de P es 1, así que sería prácticamente perfecta, ¿no? Que sí, cuando la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. De la misma manera lo hemos representado en la gráfica. El porcentaje es un 100% y existe una correlación. Sería lo mismo que vimos ahorita. Y ahorita vamos a ver problemas con la regresión. Nos dice, se tienen datos de temperatura y velocidad de destrucción junto a la resistencia de aluminio obtenida en el proceso. Queremos predecir la resistencia del aluminio en función de la temperatura y velocidad de destrucción. Y nos dice, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y una predicción en base a estos datos, cuál sería la resistencia del aluminio en función de la temperatura a los 400 grados Celsius, 800 grados Celsius y 980 grados Celsius. Así que ahí viene el archivo en Minitab. Aquí viene la temperatura, la velocidad y la resistencia de 20 muestras, ¿no? Vamos a estadística, lo que sería regresión de línea ajustada, que nos dice que la resistencia del aluminio en función de la temperatura, ¿no? Así que sería Y varía mediante X, ¿no? Vamos a gráfica, 4 en 1, ¿no? Y damos a aceptar. Aquí nos viene la gráfica de residuos y la gráfica de línea ajustada, ¿no? Y aquí nos viene lo que sería la ecuación de regresión, que sería la resistencia es igual a menos 100.1 más 0.49 por la temperatura, ¿no? Que ya tendríamos lo que sería la ecuación y la gráfica de residuos. Ahora nos pide calcular la resistencia de aluminio en función de la temperatura a los 450 grados Celsius, 850 y los 980. Vamos a hacer lo que sea la calculadora. Vemos que menos 100.1 más, abrimos paréntesis, 0.4924, cerramos y abrimos, que la temperatura sería 450. Y nos dice que la resistencia sería de 121. Igual de la misma manera sería con todas las temperaturas que nos plantean, ¿no?
924, cerramos y abrimos. Y los 805, 900. Oh, aquí me equivoqué, ¿no? Porque no lo hice. Más, abrimos paréntesis, punto 4924, cerramos y abrimos. La temperatura es 980. Aquí sería cómo resolveríamos estos problemas, ¿no? Y de la misma manera, pues cuando si vemos correlación, pues vemos que si la temperatura aumenta, la resistencia del aluminio, pues también aumenta, ¿no? Aquí sería la gráfica de residuos. Y aquí nos viene otro problema. Se tienen datos de temperatura y la presión de extrusión junto con la densidad de aluminio obtenida en el proceso. En este caso, queremos predecir la densidad de aluminio en función de la temperatura y la presión de extrusión. Y nos dice terminar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, cuál sería la densidad de aluminio en función de la presión de extrusión. Y aquí nos viene igual el archivo Minitab. Nos vienen las 20 muestras. Que llega a 21 muestras. Vemos estadística, regresión de línea ajustada, que nos dice que la densidad en función de la presión de extrusión. Así que Y sería densidad y X presión de extrusión. Igual 4 en 1, aceptamos y aceptamos. Aquí nos viene la gráfica de residuos. Y la gráfica de línea ajustada. Aquí la gráfica nos dice que a menor presión de extrusión, la densidad aumenta, ¿no? O de la misma manera, mayor presión de extrusión, la densidad disminuye, ¿no? Y se ve más o menos representada en la ecuación, ¿no? Porque en la ecuación anterior nos decía que la resistencia aumenta dependiendo de la temperatura, ¿no? Y aquí nos dice que la densidad disminuye dependiendo de la presión de extrusión, que sería la ecuación. Y igual nos pide calcular lo que sería la densidad del aluminio en función a la presión, ¿no? Y aquí nos vienen diferentes presiones. Igual de la misma manera se va a resolver mediante la calculadora. Nos dice que es 2.952 menos 0.005. Cerramos y abrimos. Y la presión que se hace 180. Aquí nos dice que sería una presión de 0.02. Y de la misma manera se resolverían con las demás presiones, ¿no? Que como lo había explicado, mediante mayor presión, menor es la densidad del aluminio, ¿no? Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.